Hola traders, hoy vamos a hablar de las 6 componentes de un sistema de trading, así que quédate. Hoy los 6 componentes de un sistema de trading. Quédate, es un vídeo muy importante del canal. Hoy vamos a hablar de los 6 componentes que debe tener todo sistema de trading. Lo ideal, yo digo siempre, es que tenga mínimo 3. Ya sabes que una mesa, si no tiene 3 patas, no se sostiene. ¿Puedes tener un sistema de trading solo con 2 componentes de estos? Podrías, pero no sería un sistema de trading muy robusto. Lo ideal es que tenga, de las 6 patas que te vamos a dar, mínimo 3 e idealmente las 6. Así que ahora vamos con el primer componente de un sistema de trading, las reglas de entrada. Toda regla de entrada se debe subdividir y componer a su vez de 2 subpatas, que son el setup y el disparador, o también se llaman condiciones de mercado y el trigger o el disparador. Hay muchas formas de llamarlo. Lo importante es que siempre cada regla de entrada se componga de 2 subreglas. ¿Qué es un setup? Un setup es mirar si se dan las condiciones de mercado necesarias para este estilo de operativa. Es decir, si estamos operando tendencia, se dan las condiciones de tendencialidad. Si estamos operando breakout, se da la volatilidad necesaria. Si estamos operando en rangos, ¿estamos realmente retrocediendo sobre la media del precio de nuevo? Se dan esas condiciones en el mercado y tiene que haber algo que lo mida. A esto lo llamamos setup. Setup es medir si se dan las condiciones ideales para este sistema de trading que será parte de una familia de operativa. Las familias principales de operativa o familias de sistemas de trading son la tendencia, el scalping, el rango y el breakout. Podríamos hablar de otras subfamilias como son el pullback, la contratendencia y podríamos hablar de familias atípicas o de gestión monetaria arriesgada que hablaremos en otro vídeo de ellas como son la rejilla, el hedge, el arbitraje y la martingala. Pero estas no las vamos a tocar hoy. Así que el setup lo primero que va a hacer es mirar si se dan las condiciones para una de estas 5 familias principales de las que hemos hablado. Se dan condiciones de tendencia, se dan condiciones para scalping, se dan condiciones para operar rangos, se dan condiciones para breakout y si la respuesta es sí, vamos a ir a la segunda subpata o a la segunda regla del sistema de trading, que es el disparador. Vamos con la segunda subpata de la regla de entrada, que ya dijimos que es la primera pata de las 6 que vamos a comentar hoy, de los 6 componentes. El disparador, trigger o confirmación. Mucha gente lo llama de muchas maneras, pero fundamentalmente se llama de estas 3, disparador, trigger o confirmación. Es una regla o varias que confirman que debemos hacer la entrada ahora mismo. Se pueden dar en el setup condiciones de tendencia, pero esto no quiere decir que sea el momento de entrada ideal y vamos a esperar a otra regla adicional que nos dé una entrada mejor o una entrada mejorada. Esta entrada se confirma por una o varias reglas y esta regla o conjunto de reglas la llamamos disparador. Generalmente si tienes varias reglas llamaremos disparador a la última de las confirmaciones. Ahora vamos con la segunda pata que debe tener todo sistema de trading y que es fundamental y que mucha gente se deja fuera, ya que a veces ves a traders que te comentan sistemas de trading y solo te dan reglas de entrada, sin darte las reglas de salida en detalle. Y es muy importante que tengas todas las reglas de salida en completo detalle. Las reglas de salida principales son 2, lo que nosotros llamamos el tenedor. La entrada estaría aquí en el centro y la regla de salida en negativo sería el stop loss, la parada de pérdida y la regla de salida en positivo a lo tonto sería el take profit. Esto generaría un tenedor, un sistema muy sencillo que solo tiene reglas de entrada y un stop loss de salida, ahora hablaremos de esto con mayor detalle, y un TP de salida, también hablaremos de esto con mayor detalle. Dentro de los stop loss podemos clasificar diferentes tipos de stop loss. Podemos hablar de stop loss fijos, que van a un número de pips o puntos fijos, o si estás hablando en bolsa, a un número de céntimos o puntos fijos, o podemos hablar de stop loss dinámicos. Cuidado, no confundir stop loss dinámicos con trailing stop. Son cosas completamente diferentes. ¿Qué es un stop loss dinámico? Es un stop loss que va a una fórmula matemática. Por ejemplo, múltiplos de la volatilidad.
Podríamos decir, por ejemplo, un clásico es un stop loss que fuera a 2 ATR, 2 veces la volatilidad de las X horas pasadas. Esto sería un stop loss dinámico. Con el TP podemos hacer lo mismo, podemos tener un TP fijo que cierra nuestro tenedor en ganancias hacia arriba y podríamos tener un TP dinámico, es decir, a múltiplos de una fórmula, que podría ser de nuevo, por ejemplo, múltiplos de la volatilidad, pero podría ser muy creativo también, podría ser el TP múltiplos de otra cosa. Así que tenemos ya dos reglas básicas de salida: stop loss, fijos o dinámicos, y TPs, fijos o dinámicos. Ya tenemos dos patas y aun con todo, todavía no tenemos un sistema robusto. Necesitaríamos mínimo una tercera pata más para que la mesa se sostuviese. La tercera pata, que es fundamental y es una capa adicional y la gente no lo entiende, son los filtros. Un filtro a veces la gente lo confunde con un setup y si bien se parecen a veces no es lo mismo. Un filtro es una capa adicional que puede tener relación con las condiciones de entrada o no. El filtro más conocido y el más clásico y el que funciona sobre todo muy bien en sistemas de breakout es el filtro horario. ¿Cómo funcionaría esto? Pues por ejemplo, operar las 24 horas del día menos las 3 o 4 peores horas. O al contrario, operar solo las mejores horas del día para el sistema. O podría ser operar solo una hora. El filtro horario se puede entender como una franja horaria o como horas específicas y se puede programar de muy diversas maneras. Pero es muy importante que te quedes con la idea de que el filtro horario es una forma muy potente de mejorar sistemas. Sin embargo, ten cuidado con sobrefiltrar demasiadas horas. Obviamente, si empiezas a hacer cherry picking, es decir, buscar las cerezas que te gustan y quitar las horas malas todas como a ti te gustan y le quitas de las 24 horas 12 horas malas, pues obviamente vas a tender a sobreoptimizar o sobrefiltrar. Evita esto. Si estás operando las 24 horas, basta con que le quites 3 a 4 horas malas. Y si estás operando por franja horaria, puedes jugar con franjas de 3 a 5 horas y jugar cuál es mejor. Si estar operando 3, 4 o 5 horas. A veces también 2 horas funciona muy bien. En ciertos tipos de scalping es mejor que solo operes una hora concreta. Ahí el filtro horario sería de una única hora. Hay muchos más filtros que el filtro horario. Hay el filtro de tendencialidad, es decir, que si has entrado con una serie de reglas, filtres de nuevo si realmente hay direccionalidad en el trade, ¿vale? Buscando indicadores de tendencialidad, como podrían ser una ADX, un MACD. Bueno, de esto ya hablaremos en otros vídeos. También es muy interesante el filtro de volatilidad, es decir, ¿existe suficiente volumen en el mercado? Podemos mirarlo en indicadores como volumen o ATR, realmente si se dan las condiciones de volatilidad necesarias para ese tipo de operativa. El filtro de volatilidad se puede manejar de muchas maneras. Por alta volatilidad, quitar todo lo que sea demasiada volatilidad. Por baja volatilidad, quitar demasiado todo lo que sea baja volatilidad. Y por volatilidad media, operar solo si no tenemos una volatilidad excesiva o demasiado baja. El filtro de volatilidad yo siempre lo comparo a una página que nos encanta que se llama vientoyolas.com. Si te vas a la playa, te darás cuenta, y mirando en esta página que encontrarás todas las playas de España, te darás cuenta de que pasado cierto nivel de ola, que normalmente oscila entre los 50 y los 60 centímetros de ola, llegan los surfistas a la playa y por debajo de 50 o 60 está la gente del kayak. ¿Qué queremos decir con esto? Surfing es breakout, es cierto tipo de operativa y por debajo de ella estaríamos operando en rangos, más bien sistemas de regresión a la media. Cuidado cuando apliques los filtros de volatilidad. Intenta aplicarlo de la manera correcta para el estilo o familia de trading que estás operando y no te confundas en la aplicación de los filtros de volatilidad. Podríamos hablar de más filtros, por ejemplo, filtros diarios, no operar los viernes después de determinada hora. También podríamos hablar de, al contrario, operar solo los domingos en sistemas de gap de cierre de fin de semana. Este también sería una forma de interpretar el filtro diario. También hay filtros diarios que eliminan los primeros días de mes, debido a que pueden ser días, por ejemplo, en los yenes, de determinada volatilidad, o al contrario, ¿vale? También tenemos los filtros que evitan ciertos periodos de fin de mes. Sin embargo, yo no soy muy amigo de los filtros diarios, salvo en los sistemas de gap, donde sí les veo sentido. También podríamos hablar de los filtros de momentum.
Es decir, si se da el impulso necesario para este tipo de operativa. Estos pueden ser muy útiles con sistemas de breakout. Pero recuerda, el filtro es una capa adicional. Mi recomendación es que hagas primero sistemas sencillos, con reglas de entrada y reglas de salida, y luego veas si el filtro realmente mejora. Y no solo si mejora en el backtest del pasado, sino en datos futuros, ya que puede ser que mejore en los datos del pasado y sin embargo en el futuro empeore tu estadística. Una vez que has logrado tener un sistema con estas tres componentes o estas tres patas, ya podemos empezar a hablar de un sistema robusto, de algo que realmente merece la pena operar. Así que recuerda, reglas de entrada, reglas de salida y filtros ya dan sistemas interesantes. Y sin embargo nos faltan tres patas fundamentales, tres componentes que tenemos que mencionar sí o sí en este vídeo y que merecerían un vídeo completo cada uno de ellos, si no 5 vídeos completos cada uno de ellos. Suscríbete. Y continúa aquí con la segunda parte de este vídeo.